Próximo entrevistado esta jornada. Estamos a días nada más, a 15 días, ya menos de 15 días de las elecciones departamentales. Están aquí en la mesa de 8M. Salvador Esqueloto, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, fue una semana de varias encuestas que salieron de la capital. Dos, opción y cifra, exactamente. En una de las encuestas de opción constructores habla de un 38% de desaprobación a la gestión de la Intendencia de Montevideo, y otro de los datos que se maneja, que es un 57% de los montevideanos marcaron como prioridad mejorar la limpieza. Y usted tiene una propuesta en referencia a eso. ¿Cómo se ven estas dos encuestas? Yo creo que hay que verlas con seriedad, y no es la primera vez que aparecen preocupaciones o demandas o reclamos de la población, mayoritariamente sobre la calidad de la prestación de algunos servicios, y hay que tomarlas como un dato. Me parece que el trabajar con la opinión pública no quiere decir que la opinión pública sea exactamente la realidad, pero es parte de la realidad, y trabajar con la opinión pública para cualquier gestor es muy importante, por lo cual dar prioridad al tema de la limpieza creo que es un consenso. Ustedes no van a encontrar en ninguna candidatura a mayo una opinión diferente. O sea que... Usted habla en su propuesta de una limpieza en 6 meses solucionada, entre comillas, ¿no? De una primera etapa. ¿En qué consiste? Yo estoy planteando dos tiempos, dos velocidades. Una de mediano plazo, que es justamente cambiar el paradigma, que en esto también creo que hay un consenso importante, es decir, hoy se está trabajando sobre residuos mezclados, básicamente, y eso genera una cantidad de externalidades y consecuencias. En primer lugar, en el espacio público, que es lo que vemos, el contenedor que está a las 24 horas del día y que puede ser revuelto, puede ser desbordado, bueno, toda una serie de disfuncionalidades que las conocemos. Eso hay que cambiarlo absolutamente. Bueno, va a llevar un tiempo. Pero justamente en 6 meses es posible hacer una acción de impacto para dar una señal. El mientras tanto, el ya, mientras se va cambiando el paradigma, que es cambiar todo el sistema de clasificación en origen, que es la clave, de trabajo con la comunidad y con las familias y con los centros de trabajo, centros de estudio, con la logística de recolección y con la disposición final, hay que hacer una acción de impacto. Ahora, Esqueloto, porque este es un tema de larga data, ¿no? Que escuchamos justamente en la sociedad, el tema de la basura, la sociedad de Montevideo, los contenedores que se cambian, que los queman, que los rompes, que los hurgadores. Es viejo ya. ¿Por qué tenemos que esperar siempre a una campaña nueva electoral para, bueno, intentar darle una solución a algo que cuando uno lo escucha en estas fases que usted propone, y en 6 meses por lo menos tener un giro importante, ¿no? Por lo que plantea en lo que es este tema, ¿por qué no se logra antes o por qué no se plantea antes? Bueno, son ciclos. En realidad esto se logró en varias instancias, pero las ciudades cambian, los comportamientos sociales cambian, las dinámicas de generación de residuos cambian, y lo que hay que hacer es estar atentos a los cambios de ciclo para poder responder con eficiencia, que creo que es lo que último nos ha ganado la dinámica propia de la sociedad, y no hemos podido anticiparnos suficientemente. Si hay que esperar a las campañas electorales, no hay que esperar, por supuesto que no. En todo caso, creo que hay que poner como un dato que se intentó un proyecto con el Banco Interamericano que se llamaba de saneamiento ambiental, y que era un proyecto con un enfoque muy moderno desde el punto de vista del concepto, que era vincular el saneamiento con el tema de recolección de residuos. Y ese proyecto quedó amputado. O sea que no digo que todo devenga de esa circunstancia, que fue un contratiempo político, pero ahí hay algo que pudo haber mejorado y no se logró. ¿Y la propuesta que tienen algunos candidatos de pasar la gestión de los residuos a las comunas? Bueno, yo lo propongo al final del proceso. Dije que hay que cambiar el paradigma. El paradigma significa que hoy hay que clasificar en origen, y clasificar en origen es separar lo valorizable, lo que puede ser recuperado, que tiene incluso un valor económico, lo mezclado y lo orgánico, y una vez que esto esté implantado, que va a llevar su tiempo, implica mucha educación, ¿no? Es un tema cultural, es un tema de comunicación, es un tema de proximidad. Cuando el sistema esté implantado,
lo vamos a traspasar a los 8 municipios de Montevideo, que es un gobierno de cercanía. Y los recursos económicos, porque recién hablábamos justamente de esta instancia en la cual se pretendía tener este aval del BID y no se logró Sí. por un tema estrictamente político, porque implicaba recursos, y ahora cómo se podría hacer, porque esto también implica plata. Implica plata. También esto implica varias cosas. Por lo pronto, gestión, claramente. Por lo pronto, diseño, que es algo que requiere mucho trabajo técnico, algunas de las cuales también implican recursos económicos, pero después va a haber un cambio del equipamiento y eso seguramente va a demandar recursos extraordinarios, por lo cual yo creo que este consenso importante que se está... para esto sirven las campañas. Esa es una, ¿no? Se está construyendo un consenso entre las diferentes candidaturas, tácito, digamos, nadie lo va a decir con toda la explicitación, de que el camino es este. Yo estoy seguro que después en la Junta Departamental van a aparecer los votos para acompañar los cambios. ¿Y la reformulación de recursos, por ejemplo? También. Yo en esto estoy siendo bastante enfático. Hoy hay problemas financieros, Sí. hay un desfasaje entre los ingresos y los egresos, hay una situación de cierta asfixia presupuestal y el año 2025 está siendo muy complicado para la gestión financiera de la Intendencia. Por lo cual, inevitablemente hay que plantear una gestión austera, redireccionando recursos. ¿A dónde le sacaría recursos? Y por lo pronto, fortaleciendo las inversiones y recortando gastos de funcionamiento. Claramente, ese es ¿Dónde? ¿Qué? ¿En qué sectores, por En ejemplo? distintos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con gastos de pasajes internacionales, viáticos. ¿Cargos? Cargos también, por supuesto. Yo soy partidario de gobernar con el equipo mínimo posible. Si bien puede ser que no pese desde el punto de vista presupuestal de una manera significativa, no importa, es una señal política. Los que entran con el intendente se van con el intendente. Los cargos que son determinados de confianza en la estructura, un mínimo staff de asesores y después hay un equipo técnico, profesional, administrativo, de carrera, muy valioso entre el funcionariado departamental y bueno, hay que apelar Los a salarios, eso. el tema del gasto de salarios en Intendencia es tremendo, ¿no? Es Presupuestalmente se un lleva peso mucho importante, es un peso importante, siempre ronda el entorno de la mitad del presupuesto, pero esto en cualquier institución que presta servicios es así. Estamos Apoya- hablando de más de 8.000 funcionarios que tiene, cerca No, de no 9, menos. ¿no? No menos. ¿No llegó a llega. 8.000? Lo que pasa Hasta que unos años eran Lo que pasa es 8.300, que 8.400. hay que ver también ahí que hay una cantidad de funcionarios, bueno, que no son contratos, que no son becarios, que trabajan en otras condiciones, pero yo creo que estamos en un equilibrio. Si uno mira desde el punto de vista comparativo, cómo es la estructura presupuestal de las 19 intendencias, Montevideo es una de las que tiene mejores ingresos desde el punto de vista de ingresos propios, junto con Canelones, Maldonado y Colonia. El que tiene de la menor presión tributaria, o sea, me han preguntado por los impuestos y yo digo, ven, por supuesto que no hay que aumentarlos, pero tampoco hay una demanda importante por reducirlos. En todo caso, la queja o el reclamo de la ciudadanía, incluso de la ciudadanía frente amplista, porque por algo estos datos de las encuestas surgen, es que en función de lo que se está pagando, el servicio tiene que ser de mejor calidad, que es otro concepto, no es bajar los impuestos. Y por supuesto, el tema de la cantidad de funcionarios también es un indicador donde Montevideo está en los últimos puntos de la tabla. Es decir, no estamos en una situación donde haya que pensar en reducir personal, sí optimizar la prestación de los servicios. Bueno, ¿está de acuerdo con este proyecto de ley que se está tratando por el ingreso Absolutamente, por concurso? absolutamente. Si preguntaran, porque a veces viene la pregunta un poco recurrente, ¿qué hizo el Frente Amplio en 35 años? Más allá de que la lista es enorme de cosas, de cambios en la ciudad, de obras, de infraestructura, de espacio público, de edificaciones. Algo que hizo fue modernizar la estructura funcionarial, generar condiciones equitativas de ingreso, pero además exigentes, porque son concursos de oposición y de méritos.
muchos de los cargos que se llaman cuando queda una vacante reciben cientos de aspirantes y entran 2, 3, 4, 5 para ingresar y después para ascender en la carrera. O sea que hay una modernización de la gestión por la parte de la calidad de los recursos humanos, y la gestión humana es algo que en cualquier institución es fundamental. Por eso esto no es solo un problema de democracia, es también un problema de democracia, pero también es un problema de mejora de la calidad. Y ojalá esto se pueda extender a las 19 intendencias del país ya. La opción Constructores habla también que, por ejemplo, que Bárbara y demás están a la cabeza de las encuestas de la Intendencia de Montevideo, y que el resto de los candidatos se da porque hay un desconocimiento por parte de los montevideanos de quiénes son los otros candidatos. ¿Cómo va a ser estos 15 días para Esqueloto? Teniendo en cuenta estas cifras, ¿no? Bueno, yo vengo con una agenda muy intensa en los últimos 3 meses, precisamente con este propósito que es darme a conocer. Y el trabajo de los comunicadores, de los medios de comunicación, es fundamental. Yo estoy recorriendo todos los medios, en algún caso ya he estado por segunda vez aquí en esta casa también, y me parece que es el esfuerzo importante a realizar en estos días, más allá del contacto cara a cara que se da en distintos ámbitos barriales, incluso en actividades propiamente político-partidarias. También tuvo cruces en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Las redes, sí, con también, el senador Da Silva, sí, que sí, tiene tiene una forma particular de comunicarse. Usted le respondió que dijo que sí, los montevideanos sí. eran guampudos, que otros cabezudos. Sí, es como muy feo eso, ¿no? Yo aprecio el humor, me parece que está muy bien, pero cuando uno se pasa de la raya, no está bueno. Yo creo que en política no vale todo, que hay que... Igual no iba hacia usted el mensaje, ¿no? No, pero yo creo que es... a ver, el mensaje en realidad nos golpea a todos, porque creo que ahí, más allá del pretendido sentido humorístico, que creo que estuvo mal, hay una subestimación del elector, del votante, ¿no? Y eso creo que ningún político debe hacerlo. El votante toma su decisión, uno podrá estar de acuerdo o no, podrá estar conforme con cómo se comporta el electorado, pero hay que respetarlo, ¿no? Entonces ahí estamos afectados todos, no es fulano, mengano, le dijo tal cosa, le dijo tal otra. Y mucho menos dirigirse a otro candidato en esos términos, ¿no? Un poco tocando ese tema, ¿no? Sin caer justamente en estas calificaciones que me parece que no son adecuadas para nadie, ¿no? Cuando uno de alguna manera evalúa o analiza, que lo dijo Viviana, la aceptación a lo que es la gestión de la intendencia y la no aceptación, pero por otro lado ve después lo que son los porcentajes de quién va liderando las encuestas ante la eventualidad de ser el futuro intendente, ¿la gente vota entonces ideológicamente o políticamente o realmente por propuestas o antecedentes de gestión? Yo creo que es un poco de cada cosa. Porque como que una cosa no se equipara a la otra, ¿no? Es lo que uno visualiza de lo que son las encuestas. Yo creo que hay una aparente contradicción, pero la decisión del elector, en primer lugar, no está consolidada. Eso hay que... Eso es el mismo día a última hora. Hay muchas cosas que se resuelven la última semana, los 2 últimos días o el mismo día de la votación. Lo cual no quiere decir que la elección esté abierta, pero sí decir que hay mucha decisión que está influida por un cúmulo de factores, que ninguno de ellos hay que minimizarlo. Y me parece que el factor político-ideológico, que a veces es visto como algo malo o equivocado, es parte de la esencia de la política, si no, ¿para qué estamos? ¿No? Pero también hay evaluación de gestión, hay reconocimiento de figuras, de trayectorias, de propuestas. Las campañas son para esto, son para justamente poder explicitar propuestas. Y creo que hay que hacer un esfuerzo, yo lo voy a hacer, porque en estos 15 días, que son un poco más de 15 días, no un poco menos, se siga expresando lo mejor de la política y jerarquizando la política departamental, que muchas veces está llevada a cuestiones más incidentales o anecdóticas, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, ayer una entrevista que le pidieron el candidato Lema y el exministro Martinelli al actual ministro del Interior. A mí me resultó curioso eso. ¿Por qué? Me resultó curioso, a ver,
le llevaron propuestas. En materia de seguridad. En materia de seguridad y para Montevideo. ¿Y por qué curioso? Y porque estamos ¿No le hablando... parece bien? ¿Qué? Primero, ¿no le parece bien? A mí me parece bien que se levanten propuestas, Sí. es lo que estaba diciendo. Sí. Me parece curioso que se lleven por esa vía y por dos personas que justamente tuvieron responsabilidad ejecutiva en esas áreas y no le fue bien, no le fue bien. Entonces, creo que ahí hay una confusión. Quien fue gobierno y tuvo ciertas responsabilidades que llevó adelante y con una orientación que realmente, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, no tuvo éxito, realmente porque fue replegar los programas sociales del territorio, y eso tiene mucho que ver con la convivencia y con la seguridad, porque realmente uno recorre los barrios. Yo me he encontrado con muchos colectivos sociales, agrupaciones vecinales, y el reclamo es único, es decir, el Estado se replegó en los últimos 5 años, sobre todo en aquellos barrios más carenciados, ¿no? Pretender recuperar la iniciativa política llevándole al actual ministro del Interior propuestas nuevas que no se llevaron a cabo en 5 años, es un poco raro, es un poco raro. Pero bueno, creo que pero estos estamos días... en el mismo sentido Sí. de que cuando hablamos ahora de corregir cosas de la Intendencia que no se hicieron en 30 años, porque todos hacen propuestas. Bueno, Yo ahí creo es donde yo nunca le he digo, sentido no es que no se hicieron en 30 años. Bueno, no se pudieron cristalizar de Claro. alguna Y llevar manera, o no se resolucionar pudieron el tema. concretar. Sí. Yo creo que, a mí me parece que son todas estrategias políticas, ¿no? Y de marketing, que cada sector las analiza, las enjuaga y dice, bueno, voy por este camino porque eso a mí me puede Pero la población después pasa raya y saca sus conclusiones. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Ahora, hablando de periferia, la periferia de Montevideo está bastante olvidada, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver justamente con este repliegue de políticas sociales, que usted hacía referencia a nivel ya macro de lo que es el gobierno nacional, sino también desde el punto de vista de la Intendencia. Uno va a la periferia de Montevideo y la realidad es otra, en cuanto a calles, en cuanto a iluminación, basureros, o sea, y también es bastante viejo. Ahí eso, ¿no? yo creo que hay que distinguir dos cosas. Cuando me preguntan en los últimos tiempos sobre el tema de los residuos y me dicen, ¿es el principal problema de Montevideo? Yo digo, está bien, es el principal problema visible de Montevideo, pero el principal problema de Montevideo está en la periferia y está en la desigualdad y en la pobreza multidimensional. Porque la situación de los residuos, que se esparza, por ejemplo, la basura alrededor de un contenedor, no es una circunstancia que dependa exclusivamente de la logística de la recolección de residuos. Se puede resolver, ojo, se puede resolver con mayor frecuencia, se puede resolver con menos tiempo de permanencia del contenedor o sustituyendo el sistema. Pero hay que preguntarse qué está pasando con esa fragmentación social. ¿Qué está pasando con esas violencias que están ocurriendo en los territorios? Que muchas veces se expresan en violencia física, en actos delictivos, en actos de grupos que están organizados, o también es espontáneo porque hay una ajenidad de las personas con respecto a su entorno. Le propongo hablar del tema movilidad, porque tendríamos que ir cerrando la nota. ¿Qué es lo que se propone para la capital? ¿Cómo se mejoraría la movilidad? Bueno, hay varios planos dentro de lo que sería la gestión de una movilidad sostenible. Yo diría que mirando las dos puntas... ¿Más ciclovías? Por supuesto, más ciclovías, pero sobre todo mejor conectadas. Más veredas, donde no las hay. Esto tiene que ver con una de las puntas, que es la movilidad activa, ciclovías, veredas. La gente tiene que poderse desplazar de una forma segura y cómoda, caminando o en bicicleta, como en cualquier ciudad razonablemente organizada. Porque hay Esto no una pasa. contradicción con el Sí. tema de la accesibilidad también, ¿no? Por Porque supuesto. tenés la rampa, pero después la vereda destrozada. Personas Exactamente. mayores con bastones, sillas de rueda, cortecitos de Totalmente, bebés. eso es inadmisible, absolutamente inadmisible, porque aparte desde el punto de vista, recién hablábamos de recursos económicos, entre lo que se invierte en la caminería de los pavimentos y la seguridad vial para que circulen vehículos y lo que se invierte para los peatones, hay una desproporción absurda. Ese es uno de los extremos. Y el otro extremo, el sistema de transporte colectivo de pasajeros, donde vamos a dar un salto muy grande en este periodo con una entidad metropolitana que absorba los diferentes subsistemas. El sistema que tiene Montevideo,
que viene avanzando en muchos aspectos, con la tarjeta STM, con todo lo que es el sistema tarifario, la renovación de flota, la sustitución de los vehículos que tienen motor a combustión por los vehículos eléctricos, pero que está desconectado del sistema de media distancia que tiene el Ministerio de Transporte o los sistemas de Canelones y de San José. Esta entidad que la va a proponer el Gobierno Nacional la tiene que tomar la Intendencia como su oportunidad de mejorar el transporte colectivo y lo va a hacer. ¿Y en cuánto se mejorarían? Y yo creo que de inmediato con una coordinación, solamente sin tocar un solo ómnibus y sin tocar una calle. Por supuesto que después hay un proyecto muy importante de mejora de los grandes ejes troncales, que esos van a requerir obras. Y esas obras pueden requerir unos cuantos años. ¿Más radares necesita la ciudad? No sé si más radares. Lo que necesita probablemente más presencia de inspectores en la calle. En el tema de veredas va a haber que trabajar muy en coordinación con arbolado, ¿no? Porque la destrucción de las veredas por los árboles, la falta de podas de años, es tremendo eso, ¿no? Ahí tenemos una cuestión que yo también me propongo resolver, que es la fragmentación de las competencias, aún dentro de la propia Intendencia, porque tenemos oficinas o responsabilidades que tienen que ver con el arbolado, no tienen conexión con las que tienen que ver con otros servicios en la vía pública y muchas veces se producen estas interferencias que al no resolverse mantienen una situación de deterioro en el espacio público. Bueno, yo tengo porque un pozo en la porque es puerta de él, no, porque es del otro, no, porque lo hizo José, no. ¿Cuántos años cumple ya? El pozo en la puerta de mi casa, y creo que 3 años más o menos, me pusieron llamé al centro comunal, vinieron, no es nuestro el tema, se fueron. Esto no puede ocurrir más. Se fueron. Pero no digo lo del pozo. Que no puede, en la vereda, no estoy hablando. No, está bien. Desligarse. Lo que no puede ocurrir es esto no es nuestro. Eso, claro. Esa respuesta Pasa es mucho, inadmisible. pasa Pero no solo en cualquier organismo, en cualquier oficina. Pero no puede ocurrir más. Justamente la delegación de tareas a los municipios. Una coordinación multi... Pero incluso sabiendo... Sectores, porque si no es comunal, puede ser de Antel, puede ser de UTE, puede ser de OCE, uno la verdad no exactamente. sabe. Y la derivación tiene que estar a cargo del funcionario. Creo que el cumpleaños número 4, estamos cumpliendo 4 años, Feliz 5 cumple. años. Bueno, gracias por la visita, me imagino que nos Gracias a esperan ustedes. días intensos. Son días intensos. Son días intensos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias.